nace con una actitud positiva o una actitud negativa. Eso lo aprendemos. Bueno, ¿sí? Bien, entonces nosotros podemos construir una escala de actitud si queremos ver algún hecho, es más, en las mismas ciencias fácticas, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes de las personas frente a los trabajos de laboratorio, por ejemplo? ¿No? Las personas que están en mi entorno, que están viendo que yo estoy trabajando con seres vivos, en situaciones de experimentación, ¿cuáles son sus actitudes? ¿Son positivas o negativas? ¿Y esto por qué? Porque esas actitudes pueden sesgar nuestro trabajo de investigación. ¿Qué es una escala de valoración? ¿No? Esta es una escala de valoración. Esto de aquí es una escala. Todo lo que está aquí, todos los instrumentos que les han puesto acá son escalas de valoración. Porque son conjuntos de enunciados o ítems que nos permiten responder. Responder de una forma u otra. Por ejemplo, ¿no? Podemos colocar ahí, ahora lo vamos a ver, satisfecho, ¿no? Muy satisfecho, muy satisfecho, satisfecho, ¿no? Insatisfecho y muy insatisfecho, ¿no? O otras cosas como vamos a ver, ¿no? Estas escalas, ¿no? Generalmente, para construir las escalas consideramos el modelo Likert. El modelo Likert son un conjunto de proposiciones, tanto positivas como negativas. No significa que yo voy a hacer un enunciado negativo, sino ahora les voy a explicar cómo, ¿no? Que se le presentan a un sujeto para que él manifieste su acuerdo o desacuerdo. Las escalas son los instrumentos más fáciles de construir. ¿Por qué? Porque son simplemente proposiciones que deben de tener una relación lógica. Las proposiciones no deben de tener más de 20 palabras. No deben de tener más de 20 palabras. Tienen que ser redactadas, ¿no? Un número, si yo quiero una escala de 30 ítems, 15 tienen que tener un sentido favorable y 15 un sentido desfavorable. Pero como vuelvo a repetir, no estando ahí, sino, por ejemplo, a ver otro ejemplo, las tierras eriazas son difíciles, en las tierras eriazas son difíciles es difícil cultivar, es difícil cultivar. ¿Eso es favorable o desfavorable? Desfavorable, ¿cierto? Es desfavorable, ¿no? Si digo las tierras eriazas, ¿no? El cultivo de las tierras eriazas, ¿no? Es una esperanza para el agricultor. Eso es favorable, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa forma se tienen que construir los reactivos, ¿no? 15, si es 30, 15 positivas y 15 negativas. No colocando el no. ¿Por qué? Si yo pongo no, es no, las tierras eriazas no se pueden cultivar. No, las tierras eriazas no se pueden cultivar. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo contesto? ¿Sí? Ahí, si yo pongo es cierto, no se puede, entonces estoy no. ¿En lógica se llama eso? ¿Cómo se llama en lógica? La negación de una negación. Primero que es una afirmación. Y segundo se llama tautología, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, pasa. Bien, dice, no deben redactarse ítems ambiguos. El que le acabo de decir es un ítem ambiguo, ¿no? Porque no, ¿qué es lo que? ¿No? Evitar los que sean excesivamente largos. Máximo 20 palabras. Máximo 20 palabras. Tratando de que todos los reactivos tengan, si no el mismo número de palabras, pero al menos que estén dentro de la misma línea. No deben incluir doble argumentación. Por ejemplo, yo no puedo decir, la señora Susana Villarán es una buena alcalde porque es de izquierda. Ahí hay dos cosas, ¿sí? Hay dos cosas que de repente yo estoy de acuerdo en que es una buena alcalde, bueno, pero no estoy de acuerdo que sea de izquierda. Entonces ahí ya hago que el individuo, entonces tiene que haber una sola afirmación.
¿Sí? No hay que argumentos ahí. Cuidar la semántica y la sintaxis de las frases. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno construye y cuando lee como que no se entiende qué pasó ahí. Los que sean del área de humanidades, el lenguaje, saben a qué me refiero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, la semántica. No utilizar pronombres que puedan generar confusión. En las escalas no importa que se repita, por ejemplo, si estoy haciendo una escala de valoración para, a ver, ¿para qué? Para las tierras seriáceas, no importa que se repita a cada rato las tierras seriáceas es así, las tierras seriáceas, etcétera, etcétera. No importa, las sigo colocando y le cambio el resto. O se puede optar por lo siguiente: en las tierras seriáceas pongo en el enunciado y luego ya coloco, o las tierras seriáceas son productivas, no sirven para la cosecha, qué sé yo, para la cosecha, no, para la siembra, qué sé yo, voy colocando. Pero eso genera muchas veces, ¿no?, error, porque las personas que están contestando se van a acordar los primeros ítems, ¿no?, los primeros reactivos a qué se está refiriendo, pero después se pierde. Entonces no importa seguir, ¿no?, ser repetitivo, o ser repetitivo con respecto a eso, a esa variable que quiero medir. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos medir, ¿no?, la calidad de la atención del seguro, yo puedo utilizar con el totalmente de acuerdo o con la insatisfacción e insatisfacción, dependiendo de lo que quiera medir. Dependiendo de lo que quiera medir. ¿Sí? Entonces colocamos ese. Y luego, a cada una de esas opciones de respuesta, pásalo por favor, le vamos a poner un número, un peso. Un peso a cada una. Bien, ahora, ¿cómo le ponemos el peso? El peso depende, el peso que le doy depende de la dirección que tiene el enunciado. Por ejemplo, si yo quiero medir satisfacción, ¿no?, voy a subir. ¿Quién me dicta un ítem que mide satisfacción de la calidad de atención del seguro? O insatisfacción, como quieran. Todos hemos ido al seguro. Díganme una afirmación. ¿Cómo? No me digas, hágame una afirmación. El médico los médicos, ¿sí? El seguro son pacientes en la... No, son pacientes... No. ¿Son pacientes con sus pacientes? No. Ya, sí. ¿Son tolerantes de repente? No, pacientes, quiere decir. No, pacientes de paciencia. Ajá. Son pacientes para atender o en la atención, de los asegurados. ¿Sí? Puede ser eso. ¿Sí? Otra afirmación. Acá se trabaja con afirmaciones. Otra afirmación. Cualquiera. Otra afirmación. Ahora que en el seguro está todo computarizado, vamos a ver esta afirmación. El médico más se preocupa de la computadora que de atender al paciente. ¿Sí? Puede ser una afirmación.
No todas las afirmaciones tienen que ser. Bien, aquí, los médicos del seguro son pacientes en la atención de los asegurados. ¿Esa es positiva o negativa? El sentido es positivo, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Puedo poner así, totalmente en desacuerdo, desacuerdo, diferencia, acuerdo y totalmente de acuerdo. Puede ser así o puede ser al revés, eso no hay ningún problema. Lo mismo acá, totalmente en desacuerdo, desacuerdo, indiferencia, acuerdo y totalmente de acuerdo. Bien, ¿cómo le damos el valor a cada una de estas alternativas? Si esta de aquí mide una actitud, ¿no?, positiva, o existe algo positivo, ¿no?, tiene una valencia positiva hacia lo que quiero medir, entonces, hacia lo que quiero medir, entonces mis valores irán así: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque yo quiero medir, mi idea es medir, ¿no?, aceptación hacia los médicos de la seguridad social, ¿sí?, con este índice. Por tanto, van del 1 al 5. ¿Por qué? Quiero aceptación, ¿no?, de 1 al 5. Aquí, yo quiero medir aceptación. Dice, el médico más se preocupa de la computadora que de atender al paciente. ¿Cómo irían los valores? Primero, ¿es positiva? ¿Es actitud positiva o negativa? ¿Aceptación o rechazo? Rechazo, ¿cierto? Y yo quiero medir aceptación, algo positivo. ¿Cómo puntúo? Si yo marco totalmente de acuerdo, ¿estoy aceptando o rechazando? Totalmente de acuerdo. ¿Estoy aceptando a mi objeto de estudio, que es el médico, o lo estoy rechazando? A ver. ¿Estoy de acuerdo con este enunciado? Sí, está bien, estoy de acuerdo con este enunciado. No olvidemos que lo que yo quiero medir es aceptación. ¿Sí? Estoy construyendo índices positivos y negativos. Ahora me toca dar la puntuación.